and having enough. Celebrating KWS, KWS. Celebrating, Esto es Celebreading y esto es el último bloque de este gran encuentro, 15 años del mejoramiento genético de KWS en la Argentina. Pueden participar por fabulosos sorteos que vamos a desarrollar, incluso post-evento. ¿Cómo lo hacen? Bueno, suben la fotografía que quieran compartir, hashtag Celebreading, arrobando kws.argentina y allí van a participar. Y recuerden, todas las preguntas, las consultas en el margen derecho pueden escribirlas para compartirlas con nuestros expertos. Y qué importante, Jorgelina, la variable sanidad, ¿no? En estos últimos años, donde Argentina ha crecido exponencialmente en la siembra en fechas tardías, el maíz en nuestro país se siembra en lugares, en zonas y en épocas donde antes era realmente impensado. Y de eso nos va a hablar el doctor Roberto Rossi de la Universidad Católica de Córdoba. Lo vemos. Muchas gracias, Joaquín, por la introducción. Antes que nada, quiero felicitar a KWS por estos 15 años que están festejando de este trabajo en genética que están llevando a cabo en el país. Y sin lugar a dudas, ha sido un gusto poder participar con ustedes durante estos últimos 5 años en los que venimos haciendo trabajos en común junto con el Laboratorio de Fitopatología de la Universidad Católica de Córdoba, a la cual pertenezco, y un poco de la información que venimos generando en estos años, venimos a compartir hoy. La charla que vamos a hacer en este ratito y compartir va a estar relacionando cuáles fueron los aspectos de la sanidad del cultivo de maíz con respecto al avance genético que hubo en estos años en el cultivo en nuestra región. Para empezar hablando específicamente de la sanidad del cultivo, me parecía que era importante mostrarles algunos de los patógenos con los cuales venimos trabajando junto con KWS. Estas imágenes que están viendo acá son solamente un resumen, pero sin lugar a dudas el tizón foliar común del maíz, este síntoma que están viendo acá, o la pudrición de raíces y tallos, la roya común, el carbón del maíz y la bacteriosis, nos está mostrando un pantallazo de la dificultad que tiene el cultivo del maíz con respecto a la sanidad, porque estamos hablando de diferentes patógenos, de diferentes grupos de patógenos que pueden afectar el cultivo, y sin lugar a duda hay que trabajar sobre la sanidad y el manejo de estas enfermedades para poder llegar a alcanzar los rindes potenciales que se quieren de cada uno de los lotes. Pero sin lugar a duda, este trabajo que venimos trabajando viene de la mano de un registro a nivel nacional por distintos investigadores de un aumento tanto en la presencia como en la intensidad de las enfermedades. Si nos ponemos a pensar en los últimos años, anteriormente la enfermedad con la que normalmente se trabajaba y se generaba información de la parte sanitaria del cultivo de maíz era casi que exclusivamente mal de Río Cuarto. Luego empezaron a generarse más informaciones sobre la roya común, las pudriciones de raíz y tallo, tizón, el grupo de bacteriosis, cercosporiosis foliares o necrosis foliares, patógenos que causan necrosis foliares empezaron a ser reconocidos. Y ya en estas últimas campañas estamos hablando de generar información o de la necesidad de tener información sobre el manejo de grupos de patógenos. Estamos hablando de lo que son algunas rollas foliares, las bacteriosis foliares, los grupos, todo lo que son el complejo de virosis o fitoplasmas, molicutes. Inclusive en estas últimas campañas cada vez se está trabajando con mayor énfasis en lo que son nemátodos relacionados al cultivo de maíz y enfermedades que están relacionadas a las semillas. Por eso estamos hablando de la diferencia en grupos de patógenos en los cuales debemos trabajar, pero a su vez también tenemos que hablar que algunos de ellos han marcado intensidades muy altas en distintas regiones del país. Esto ha venido de la mano de las características agronómicas con las cuales se produce el cultivo en Argentina. Sin lugar a duda, podemos pensar que la rotación y la siembra directa son dos características agronómicas con las que producimos el cultivo, que ya están muy adoptadas y que no deberían tener un gran impacto en nuestro sistema, pero si nosotros pensamos en las enfermedades,
tenemos que pensarlas como una base, por eso es este diagrama que intenta mostrar cuáles son las características agronómicas que tienen más implicancia en el desarrollo de las enfermedades. Son una base para entender que ese rastrojo que queda enfermo de una campaña a la otra y se va acumulando, puede ser realmente muy importante como fuente de inóculo para generar luego distintas enfermedades. Obviamente esto va a depender si hay enfermedades que son más biotróficas o enfermedades necrotróficas, pero es importante entenderlo que estas dos son como las dos características agronómicas bases en las cuales se van sumando otras características y que en los últimos años han tenido un impacto muy grande. Las mismas son la fecha de siembras tardías, la adopción de materiales templados sobre materiales tropicales, la falta o la deficiencia del monitoreo en el cultivo de maíz específico para la determinación temprana de enfermedades, o la genética que ha sido seleccionada y generada en centros, pensando principalmente en centros donde se mide el potencial de rinde, pero no tan así la sanidad, y obviamente que esta gran cantidad de fechas de siembras que se están realizando en Argentina, fechas de siembras tardías adoptadas principalmente desde la campaña 2012-2013 en adelante, en la cual Argentina pasa de ser de un país netamente que siembra en fechas de siembras tempranas a pasar a sembrar casi más del 50% de sus hectáreas de fecha tardía, hace que se puedan generar estos famosos puentes verdes. Tenemos en distintas fechas de siembra hacia lo largo del país, y eso hace que durante distintas épocas del año tengamos presencia del maíz en distintas regiones del país que hacen como un puente, como una cadena, como un sector en el cual pueden ir pasando el inóculo de un lado hacia otro. Todas estas características agronómicas, si tenemos un ambiente predisponente y materiales susceptibles, han generado este ambiente para que registremos enfermedades tanto más en presencia como en intensidad. Y vamos a hoy hablar en este ratito que tenemos para compartir de un caso de estudio. Vamos a estar hablando del tizón foliar común del maíz, esta enfermedad que ustedes están viendo, típica para los que no la conocen, que es una mancha necrótica que termina en punta, que al principio es una enfermedad que tiene un síntoma más como una decoloración verde, luego se va tornando más amarronada, y cuando empieza a generar inóculo, es decir, los conidios de la enfermedad empieza a tomar esta coloración más grisácea, es una enfermedad típica de enfermedades de cultivo de maíz tardío que vamos a empezar a desglosar un poquito ahora para entenderlo un poco más. Justamente estudiando en el Laboratorio de Fitopatología de la Universidad Católica de Córdoba, lo que venimos haciendo en sanidad en los últimos 10 años, lo que les presentamos acá es un resumen de variables de manejo agronómico que tienen impacto en el desarrollo de esta enfermedad. Para medir este impacto, lo que hicimos fue agarrar todas las severidades finales que habíamos evaluado, ponerlas en una escala del 1 al 4, en las cuales del 1 es severidades menores al 1, hasta el 4, el valor máximo, severidades realmente muy altas, mayores al 15% de área foliar necrosada, muerta por esta enfermedad, y empezar a relacionarla con las variables agronómicas. Y podemos ver que en este árbol de clasificación, la primera división que se hace con respecto a las variables de manejo es justamente la genética. La genética aportó casi el 60% de la variabilidad de los resultados finales. ¿Sí? Está explicando que, por ejemplo, si nosotros tenemos materiales moderadamente susceptibles o susceptibles, todos los valores que encontramos finalmente son valores muy altos, valores 3 o 4, es decir, severidades foliares realmente muy altas. Si vamos hacia el lado de la derecha del árbol de clasificación, vamos a ver que los materiales resistentes o moderadamente resistentes presentan las severidades finales menores. Ahora, si profundizamos un poco más en estas variables y vamos a una segunda división, las fechas de siembra, principalmente la fecha de siembra tardía, es la que explica casi un 8% de la variabilidad de estos resultados. Y cada vez que entramos a alguna de las divisiones de clasificación y aparece la fecha de siembra tardía, la posibilidad de registrar mayores severidades en cualquiera de los dos grupos de genética es mayor. Y por último, a grandes rasgos de estas variables de manejo, encontramos a una variable que refleja las condiciones ambientales del año,
que nosotros la determinamos o utilizamos, perdón, a la variable ENSO, la oscilación del Niño, para entender más o menos climáticamente cómo fue cada campaña. Y podemos ver que en los años neutros o Niño, en los cuales hay mayor acumulación de precipitaciones, las severidades siempre terminan siendo mayores. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tratar de desglosar un poquito más esta información y les muestro un trabajo que realizamos en los cuales analizamos las condiciones ambientales de una serie histórica de más de 10 años extrapolando distintas estaciones meteorológicas de la provincia de Córdoba, y a su vez esa información la subdividimos en las fases del denso, en Niña, Neutro y Niño, y lo que pueden ver en estos mapas de la provincia, que cada vez se ponen más azul, significa que esa tonalización azul es la acumulación de precipitaciones que se van dando. Si nosotros nos ponemos a hacer foco en los meses de febrero y marzo, que son los meses en los cuales la floración y el comienzo del llenado se da en la fecha de siembras tardías, podemos observar que coincide esta etapa que es crítica para el cultivo de maíz tardío con etapas tanto en años niños como en años neutros de altas condiciones conducentes para enfermedades necrotróficas foliares. En este caso, que estamos comparando específicamente para el tizón foliar común, es muy importante. También lo puede hacer para cercóspora o para mancha blanca. Pero en este caso que nosotros estudiamos, correlacionamos estas condiciones ambientales con la presencia y desarrollo del tizón foliar común del maíz. Pasamos a la segunda variable agronómica que pusimos como importante, y vemos que las fechas de siembra tienen un gran impacto. Para hacer una correlación con las severidades finales que registramos, lo que hicimos fue separar cada mes por grupos de 10 días, es decir, 3 décadas por mes. Y pueden ver que a partir que vamos entrándonos hacia más tarde en el año o en la fecha de siembra, cada década, podemos ir viendo cómo se van registrando las severidades en estos últimos 10 años en mayor cuantía y a su vez con picos más grandes mientras más tarde es la fecha de siembra. Por otro lado, y ya metiéndonos de lleno hacia lo que es la genética del cultivo, podemos ver en esta foto cómo fue el impacto del avance genético de la sanidad del cultivo. En este caso es un trabajo que venimos realizando con KWS, acompañando esta selección de materiales en las últimas 5 campañas. Y si vemos esta imagen, que vemos 3 grupos de hojas de gran importancia, estas son la hoja de la espiga, más 1 y menos 1, de 3 cultivos, de 3 híbridos diferentes, lo que vemos aquí son 3 genéticas distintas, y podemos entender cómo genética que anteriormente no tenía un desarrollo específico para tizón, fue modificándose, y por selección, y ya en estas últimas campañas, la genética que está propuesta y que va a salir comercialmente, ha tenido un trabajo en la selección de esta enfermedad que es realmente de mucha importancia. Pero no solamente vemos la foto final, que normalmente ese es el dato en el cual casi todos trabajamos o hay más información, que son los perfiles sanitarios de los cultivos, en los cuales siempre hay una nota de cuál es la severidad final a la cual se alcanzó. Y la severidad final, fíjense que la estoy registrando acá en estas curvas de avance, es esta foto, y lo que nosotros venimos trabajando es también la importancia de destacar, de hacer distintas evaluaciones para tener la película de lo que le pasó al cultivo. Aquí vemos 4 curvas en las cuales la roja es un material susceptible, la verde es un material resistente, y la amarilla y la naranja son 2 materiales moderados, moderadamente resistente y moderadamente susceptible. Y aquí, si vemos la última imagen, el perfil sanitario, la foto final, vemos que estos 2 materiales moderados no presentan diferencias estadísticamente significativas, aunque en la curva vemos algo de diferencia. Lo que nosotros estamos planteando es también poder hacer, con los datos de distintas evaluaciones en el tiempo, es poder determinar el crecimiento diario, que es una foto, es una forma de interpretar estas mismas curvas, pero para poder magnificar las diferencias. Y así podemos ver, ¿sí?, en el caso de estos 2 materiales moderadamente, de comportamiento moderado,
cómo el material que era más susceptible, moderadamente susceptible, su desarrollo y mayor importancia en el crecimiento de tizón lo hizo en etapas fenológicas más tempranas. Esto, sin lugar a dudas, tiene un impacto tanto en el desarrollo del cultivo como en su rendimiento potencial mucho mayor que el material moderadamente resistente en el cual terminó generando la sintomatología, su severidad final, hacia justamente el final del ciclo del cultivo. Por eso es importante no solamente ver la imagen final de un híbrido, sino tratar de acompañarlo y tomando datos para poder generar este tipo de diferencias en la genética de cada uno de los materiales. A su vez, no solamente nos quedamos estudiando la genética en cuanto a su reacción frente a esta enfermedad, sino que también comparando en este trabajo que hicimos de resumen de 10 años de trabajo para el tizón foliar común en la región, tomamos como diferencia, tomamos como parámetro aquellos materiales que fueron testigos, es decir, nunca tuvieron una aplicación de fungicida, y el mismo material aplicado con un fungicida, mezcla de triazol y estrovirulina, y cuáles fueron sus diferencias teniendo en cuenta su genética. Y acá separamos genéticas susceptibles, moderadamente resistente y resistente, y vimos cuál es la diferencia que se generaban, ¿sí? Si tenían mayor severidad a menor severidad en este nivel de genética que estaba disponible hasta ese momento. Lo que vemos es que en todos los casos hubo diferencias que son importantes con respecto a un material que tuvo una aplicación de fungicida con el que no. Obviamente acá es un promedio y hay muchos datos mezclados, pero lo importante de ver esto es que no solamente hay que ver la reacción del material, que eso es la genética, la susceptibilidad, sino también tenemos que ver cuál es la estrategia que tenemos para proteger el cultivo y proteger el rinde potencial que tiene cada uno de los materiales, y también utilizar esta herramienta de utilización de fungicida dependiendo de la tolerancia de los materiales. Hay que recordar que la tolerancia en el cultivo, en enfermedades, es ver la diferencia en la capacidad de producir que tienen dos híbridos que tienen el mismo potencial, están en las mismas condiciones, pero a un mismo nivel de enfermedad uno rinde más que otro. Por eso es importante ir detectando y ir conociendo esa capacidad que tenga cada uno de los materiales. No solamente de presentar una reacción, es decir, presentarse como susceptible o resistente, sino también el nivel de tolerancia. Y justamente pensando en este acompañamiento de la sanidad del cultivo, venimos generando en la región Centro-Norte de Córdoba, junto con CREA Norte, Centro-Norte de Córdoba y Grupo Río Seco, una encuesta que venimos generando desde la campaña 2005-2006 hasta esta última campaña, en las cuales casi 9.000 campos que representan 650.000 hectáreas de la región Centro-Norte de Córdoba son encuestados para saber cuál es la adopción del uso de la utilización de fungicida. Y podemos ver que al principio de los años tuvo un avance, y luego ya, por más de que haya unos picos maximizados, se ha estabilizado entre alrededor de un 15% de las hectáreas de la región Centro-Norte de Córdoba que tienen una aplicación con fungicida. Al principio estas aplicaciones eran disparadas por roya común, luego empezaron a ser iniciadas por roya común o tizón foliar. Luego, a partir de la campaña 2008-2009, el principal foco de atención fue tizón foliar común, aunque hubo algunos años con roya polisoria, cercosporiosis, y en estas últimas campañas también volvimos a tener situaciones que fueron iniciadoras de aplicaciones de fungicidas por roya y por cercospora. Ahora, la importancia de mantener el cultivo sano es realmente tratar de mantener la capacidad fotosintética para que esta espiga pueda terminar de llenar. Y ustedes pueden ver aquí en el sector tercio medio y tercio bajo de la planta, el nivel de severidad que ya había de esta enfermedad del tizón foliar común en este material. Ahora, lo que no estábamos viendo es, si no hacíamos un manejo con un fungicida, qué es lo que estaba pasando con toda la planta en realidad. Y aquí es donde
venimos también trabajando en esta parte con KWS, tratando de utilizar esta herramienta para manejar la susceptibilidad de los materiales y seleccionar los mejores fungicidas y también el mejor momento de su aplicación. Sabiendo que, por ejemplo, en este caso del tizón foliar común, las aplicaciones fungicidas tienen un porcentaje de control que es relativamente moderado. Conseguir porcentaje de control entre un 60 y un 70% es realmente un muy buen tratamiento, por lo cual debemos no solamente conocer la genética, sino debemos conocer la herramienta que podemos utilizar para defender esa genética y utilizarla de la mejor manera. Es justamente que así, que en estas últimas campañas, pensando en esta celebración de los 15 años de genética en Argentina, y pensando específicamente para este evento de ensayos, se plantearon ensayos de Celebreading, que fue el nombre, en los cuales en distintas localidades, acá le voy a presentar la localidad de Capilla de los Remedios, aquí en el norte de Córdoba, se sembraron en los primeros días de enero estos 7 materiales que representan distintos años del avance genético de KWS. Y podemos ver que hubo distintas enfermedades en distintas regiones. Acá son las severidades finales de tizón foliar común, y se hicieron trabajos también aplicando fungicidas para ver sus diferencias y tratar de detectar cómo fue cambiando la genética y cómo fue cambiando también la tolerancia de esos materiales. Y solamente, y por cuestiones de tiempo, les muestro uno solo de los gráficos de estos resultados, en los cuales podemos ver algunos resultados fundamentales, como el grupo de genética utilizada anteriormente tenía un piso o un techo de rendimiento, el cual con la nueva genética hace un nuevo paso hacia otro tipo de rendimiento, en los cuales ya le están mostrando otro tipo de comportamiento genético del material, pero a su vez, si vemos aquí abajo todas los gráficos, las barras en amarillo, la diferencia que están mostrando estos materiales frente a la aplicación de un fungicida o no, están mostrándonos también la tolerancia y la respuesta que tiene cada uno de esos materiales a la aplicación de un fungicida. Es solamente para mostrarles algunos de los datos básicos que estamos generando y trabajando en conjunto en este trabajo y en este marco de convenio en el cual venimos trabajando ya hace 5 años entre la Universidad Católica de Córdoba y KWS. Pero estos trabajos que venimos generando de manejo de fungicidas, sin lugar a dudas han sido importantes para tener mayor información de roya común y tizón foliar común, que son las 2 enfermedades con las que normalmente tenemos que lidiar a nivel de campo. Pero no quería, que era lo que quería contarles recién, no quería dejar de olvidarnos de que hay una incipiente y cada vez más creciente preocupación por la cercoporiosis del maíz, algunos casos y en algunos años de roya polisora y mancha blanca, ¿sí?, causados por el complejo Faeria maidis Pantoida anatis, como 3 de los patógenos foliares en los cuales podemos tomar determinaciones que realmente vienen creciendo y debemos estar atentos y generar información. También no nos tenemos que olvidar que hasta aquí en esta mini presentación hicimos un desarrollo de las enfermedades foliares, ¿sí? Y no tuvimos tiempo para hablar de enfermedades de pudrición de raíz y tallo o pudrición de espiga, ni tampoco de los complejos de virus que afectan al cultivo, ni de molicutes, ni el complejo creciente y cada vez más preocupante de bacterias foliares, ni de nematodes. Pero esto nos está planteando la importancia de conocer y trabajar y generar información sobre la sanidad del cultivo relacionado a cada uno de estos complejos de enfermedades. Y sin lugar a duda, también empezar a trabajar cuando se desarrollan en nuestros lotes más de una de estas enfermedades que hacen justamente a la complejización de este sistema. Y para marcar los puntos más importantes, cerrando ya la presentación, hay que destacar la importancia de la genética, la importancia de los híbridos y el conocimiento de los híbridos que se dan en el mercado. Conocer cuáles son sus reacciones frente a las enfermedades, conocer cuál es su perfil sanitario, no solamente en la foto final, sino también en su película, como venimos hablando, es de fundamental importancia para tomar mejores decisiones. Obviamente que en el caso de enfermedades es fundamental identificar y hacer un buen diagnóstico para saber cuál de las enfermedades es con las que debemos estar trabajando. Y un paso que es aún más importante es cuantificarlas.
porque si no las cuantificamos no podemos tomar decisiones, pero para esto necesitamos monitorear el cultivo. Y es una cosa que es un punto en el cual queríamos hacer hincapié y fomentarlo, porque en el cultivo de maíz para enfermedades siempre registramos una deficiencia en el caso del monitoreo, y la mayoría de las consultas se dan cuando la severidad, la intensidad de la enfermedad ya está realmente plasmada en el lote. Por eso es fundamental conocer cuáles son las condiciones climáticas que generan el desarrollo de esa enfermedad para poder unirlas y hacer más fácil un monitoreo. Este es un punto que venimos trabajando junto con KWS, en los cuales venimos estudiando todas las condiciones climáticas que son conducentes al desarrollo de cada una de las enfermedades, como para poder generar pronósticos y poder tratar de ayudar a la toma de decisión y principalmente el monitoreo. Sabiendo qué condiciones ambientales se generan dentro del lote, podemos ir y monitorear, sabiendo si va a haber posibilidades para que se desarrolle una roya o una mancha o alguna bacteriosis. Y por supuesto, esto va a hacer que tomemos un control mucho más específico, más eficiente, pensando que, como dijimos al principio, todo este cambio en las fechas de siembra y en el cambio en la genética que hay a nivel nacional, estamos teniendo mayores ventanas de decisiones. Tenemos distintas fechas de siembra, de solapamientos de fechas de siembra. Cuando estamos cosechando en una zona, ya se está sembrando en otra, y esto hace que tengamos que tomar decisiones durante distintas épocas del año. Por eso es importante tener todo este bagaje de información para poder tomar mejores decisiones. Hasta aquí llegué con mi presentación. Muchas gracias por su atención. Quedo a disposición para las preguntas. Gracias, Roberto de Rossi. A él estábamos escuchando, un experto, Joaco, que nos deja esto de cómo han ido avanzando las empresas en toda la Argentina para mejorar los híbridos, la sanidad, fundamentalmente en el norte de Córdoba. Y en toda la Argentina, ¿quiénes están? Nuestros amigos, nuestros Claro. colegas. En este momento, Juan Carlos Vaca nos va a mostrar un contenido que hizo con Fernando Guerra, quien está a cargo de los equipos de híbridos de siembra tardía en el norte de Córdoba. Jorgelina. Lo compartimos. Ingeniero Fernando Guerra, ¿qué es lo que está ofreciendo KWS para esta campaña de maíz, fundamentalmente centro-norte de Córdoba, que es donde se ha puesto el acento últimamente? KWS trae este año 2 híbridos que conforman un equipo, 3916 en su versión Viptera 3 y en su versión Gel Stack, y 4580 BT Triple Pro, que es un equipo que lo que logra es barrer esa barrera sanitaria, romperla, materiales sanos y material de potencial que se complementan para tener el máximo rinde, una buena respuesta sanitaria y la mejor protección contra insectos. Ustedes desde hace un tiempo se han instalado en el norte de Córdoba. Se han instalado no solamente con oficinas, sino también con campos de ensayo. Entonces, ¿qué es lo que han desarrollado específicamente o qué es lo que están trabajando específicamente para esta región, la región norte y en parte el centro de la provincia de Córdoba? Hace más de 4 años que KWS tomó el desafío de poner un programa de mejoramiento. Eso implica poner toda la biblioteca genética que tiene en el mundo y empezar a generar líneas e híbridos a nivel regional, y a partir de allí, desde el diseño de híbridos específico para esta zona, baja toda la batería de información que se genera a través de diferentes áreas y diferentes ensayos para desarrollar productos que respondan a las exigencias de los productores de esta zona. Y en ese sentido, contame la experiencia, por ejemplo, de la campaña pasada, que fue una buena campaña en términos generales, y la precedente, la anterior a esta que pasó, que bueno, fue una campaña cruzada por una sequía muy pronunciada aquí en Córdoba. La experiencia ha sido muy interesante. A su vez, hemos logrado generar productos particulares específicos que van a buscar potencial, que van a ir a lotes marginales. Y el año pasado hemos podido probar estos equipos de híbridos maximizando rendimientos, y en campañas anteriores o campañas como la que viene, que sabemos que puede ser complicada, disminuir esos riesgos abarcando diferentes estrategias como puede ser reducir densidades, aplicación de fungicidas. Hemos podido generar materiales que sean plásticos y que logren adaptarse a las diferentes campañas y continuar aumentando los rendimientos de esta zona maicera. Y como te decía o te preguntaba, a ver, contame algo más concreto de la campaña pasada, es decir, cómo respondieron los materiales de KWS.
La verdad es que ha sido una campaña muy linda, hemos probado nuestros materiales, este equipo de híbrido 3916 y 4580, en 7 sitios muy diferentes, como puede haber sido Jesús María, la zona de Rayo Cortado, Cañada de Luque o San Francisco, con un promedio de rendimiento arriba de los 9.500 kilos y una sanidad que no ha necesitado en ninguno de los dos materiales el uso de la aplicación de fungicidas. Sin embargo, estudios que hemos realizado también y ensayos con fungicida han logrado aumentar el rendimiento promedio de esos dos materiales por arriba de 800 kilos más, lo cual también nos ayuda a utilizar esta genética con agronomía para lograr maximizar los rendimientos en la zona usando la máxima tecnología que los productores ya trabajan. O sea que uno podría decir, utilizando una expresión corriente, los maíces de KWS le pusieron bien el pecho a la oruga cogollera, por ejemplo. Al cogollero sí, estamos bastante cubiertos con biotecnologías, también le estamos haciendo frente al tizón que marca la zona y también empezamos a tener muy buenos resultados con la tolerancia a cercóspora, que es una de esas enfermedades que empieza emergente, así que estamos aceptando esos desafíos y por suerte venimos de manera muy positiva avanzando productos y adaptándonos. Con esta base, entonces, y estando instalados y trabajando en el norte de la provincia de Córdoba, ¿qué es lo que va a traer próximamente la genética de KWS? ¿Qué es lo que han planificado o están planificando? Seguimos completando nuestro portfolio, superando nuestros materiales año a año, seguimos presionando cada vez más estas limitantes, seguimos yéndonos más al norte, a situaciones más complicadas para ser cada vez más selectivos, aumentar esa presión de selección y tener respuestas. Tenemos en avance productos con excelente sanidad, con cobertura contra insectos, con muchísima estabilidad y con respuesta a las densidades que la siembra tardía nos pone en desafío y nos pone en jaque, con una generación de información local sumamente interesante y poder referenciarla a este norte de Córdoba. Fernando, y no por nada al norte de Córdoba se le ha dado una suerte de denominación en el sentido de que es la capital del maíz. Quizás sea demasiado decirlo así, pero no hay dudas de que se ha convertido en una zona maicera por excelencia en la provincia de Córdoba y en el país. Es una zona maicera muy interesante, no solo desde la superficie y desde los potenciales de rinde que tenemos zonales, sino también desde los desafíos agronómicos que nos plantea, como pueden ser las limitantes sanitarias, las limitantes edáficas. Por eso ponemos nuestra empresa de genética al servicio del productor y adaptamos la agronomía para también tener respuestas integrales en un sistema muy complejo. Y un dato que los cordobeses hemos puesto en un cuadro, diría, no en un recuadro, sino en un cuadro, porque vos viste que hay un estudio de la Bolsa de Cereales de Córdoba que hace una comparación de las zonas productivas de maíz en el mundo y estamos ubicados como la 8ª región en el mundo con mayor producción de maíz. Exactamente, KWS lo sabe, KWS como empresa mundial sabe de esos desafíos y tomó el guante y decidió poner no solamente parte de la empresa, sino uno de sus tesoros, que es un programa de mejoramiento, para empezar a estudiarla y hacer una experiencia sumamente interesante, enfocada en ese punto, que es un punto en el mapa muy importante y muy productivo. Fernando, ha sido un gusto charlar contigo. Muchas gracias, Juan Carlos, que andes muy bien. Muchísimas fueron las preguntas que nos han llegado para vos, Roberto, y seguramente la vas a responder más adelante también, pero ahora una de ellas. ¿Qué enfermedades nuevas están apareciendo y qué peligrosidad tienen? Bien, bueno, esa pregunta la podemos responder principalmente dependiendo del grupo patógeno con el que estemos pensando o también de las regiones, de las regiones productivas de Argentina. Pero para hacerla un poco más englobante, me parece que es importante pensar que de lo que son hongos, ¿sí? Podemos pensar en hongos foliares, como a la cercosporiosis y a la mancha blanca, como los dos patógenos que vienen presentando mayores intensidades en algunas regiones, al norte de Córdoba, Santa Fe, algo en algunas regiones del norte de Buenos Aires, en las cuales realmente está llamando mucho la atención, y por eso pensaba decir, bueno, no son enfermedades nuevas, sino que son enfermedades que se vienen registrando y en algunos momentos están presentando mayores intensidades.
Lo mismo está ocasionando con el grupo de bacteriosis y bacteriosis foliares principalmente, como pueden ser el Santomonas o Burkholderia, que también son enfermedades que las venimos registrando de forma más aislada, pero en las últimas campañas ya empezaron a verse lotes realmente con mucha afección de estas dos bacteriosis. Siguiendo bacterias, una bacteria, similbacteria, un fitoplasma, o los espiroplasmas en el norte del país, realmente en las últimas campañas también están llamando la atención con su importancia, su distribución y con su mayor registro, principalmente por estos cambios en el sistema de sembrar en distintos momentos, de siembras solapadas o de tener en el sistema productivo la mayor incorporación de gramíneas como cultivos de cobertura, cultivos de servicio. Y en la misma sintonía lo que pasa en la región sur de la provincia de Córdoba con la mayor presencia nuevamente del mal de Río Cuarto. Creo que con eso podemos hablar no de nuevas enfermedades en sí, pero sí de enfermedades que están tomando en las últimas campañas mayor preponderancia y hay que poner los ojos sobre ellas. Qué importante las palabras de Roberto de Rossi, Jorgelina, ¿no? Así es, como también serán muy importantes las que vamos a escuchar ahora. Se trata del ingeniero agrónomo Julio Cerono, es breeder de maíz de KWS Argentina y él es quien tiene tanto para decirnos en este momento. Gracias, Jorgelina. Gracias, Joaquín. Bueno, antes de comentarles algunas historias y aspectos de nuestro programa de mejoramiento, quería referirme a un par de historias que me marcaron un poco. Hacia 1994 me encontraba haciendo doctorado en mejoramiento genético en la Universidad Estatal de Oregon y nos fuimos un grupo de alumnos con el doctor Warren Cronstad, que era director en ese momento del programa, a trabajar a la ciudad, una pequeña ciudad en el este de Oregón, donde nos esperaban miles de parcelas para tomar datos, miles de plantas para etiquetar, para cosechar. Íbamos a pasar una semana ahí. El mismo día de llegada, un grupo de agricultores nos agasajó con una cena y el doctor Cronstad nos presentó muy escuetamente y les dijo a los productores: este grupo de alumnos viene a trabajar conmigo para ustedes. Y esas palabras todavía, de trabajar para los productores, todavía resuena en mi conciencia. Y el doctor Cronstad era un académico y un breeder admirado por los productores de Oregon. El 50% de la superficie de trigo del estado de Oregon y el estado de Washington se sembraban con sus trigos, con sus variedades. Él pensaba que lo más importante de un programa de mejoramiento era el germoplasma. Él decía que era la sangre vital del programa, que era el motor que propulsaba y hacía que un programa pudiera ofrecer a los productores cada año nuevas y mejores variedades. Yo trabajé 4 años con el doctor Cronstad y durante ese lapso de tiempo comprendí la filosofía de trabajar para el productor y entendí la importancia del germoplasma, que es ese grupo de líneas que tiene un programa sobre la que se basa el mejoramiento. Hacia 2004, Eugenio Gardela, fundador de KWS Argentina, y Gonzalo Bravo, que hoy ustedes escucharon, gerente de ventas, me ofrecieron trabajar para KWS. Claro que la oferta no era gratis. Ellos me propusieron que tenía que desarrollar un programa de mejoramiento de maíz para la Argentina, enfocado en el productor, y con todas las herramientas que la compañía iba a poner a disposición mía. Finalmente acepté la propuesta y en el año 2005, luego de algunas reuniones que tuvimos, el programa de mejoramiento de maíz en Argentina fue lanzado oficialmente. Dado que yo no iba a tener, sabía que no iba a tener problemas de infraestructura para armar el programa, tampoco iba a tener problemas de recursos humanos, porque Argentina es una fábrica de talentos,
mi única preocupación era el germoplasma, que era lo más importante de un programa de mejoramiento. La realidad es que yo no sabía cómo se llamaban las líneas que son las que componen el germoplasma. No sabía los grupos genéticos a los que pertenecían, no sabían cómo podrían responder a los distintos ambientes de la Argentina, cómo iba a responder a las enfermedades, al manejo del productor, a la siembra directa. En definitiva, no tenía ni idea de lo que era el germoplasma de KWS. Así que eso me generaba mucha incertidumbre y bueno, me hacía sentir bastante mal en ese sentido. En septiembre del 2005, estando en mi oficina, recibo una caja de este tamaño, así, que tenía algo más de 200 sobrecitos. Esa carta me la había enviado el breeder de Italia en ese momento, Fabio Mongusi, que había sido designado para cooperar en los inicios con nuestro programa. Se había tomado el trabajo de pedirle a todos los mejoradores que tenía la compañía que colaboraran con sus mejores líneas, con sus líneas Elite para el programa de Argentina. Se había tomado ese trabajo, puso todas esas líneas en una caja y me las envió. Así comenzó, con esa caja, con todo el germoplasma ahí adentro, comenzó hace 15 años el programa de mejoramiento de Argentina. Y que hoy estamos celebrando, ¿no? Una de las primeras tareas que asumí fue la de conocer cuál era la reacción de todo este germoplasma a una enfermedad que en aquellos momentos era muy importante, que era el mal de Río Cuarto. Hacia 2007 conseguimos el campo de un productor con quien entablamos una hermosa relación de amistad, que es Hernán Brezán, al sur de Córdoba, en la ciudad de Las Vertientes. Allí pusimos ese verano todas las líneas que teníamos de nuestro germoplasma, más algunas nuevas combinaciones que ya habíamos hecho para 2007. La siembra había ido perfecta, estaba todo bien, y volvimos en febrero, hacia fines de febrero, a tomar los datos de la enfermedad. Y el panorama fue desolador. Más del 90% del germoplasma había sucumbido ante el virus. Literalmente había sido destruido. Pero había un pequeño porcentaje de germoplasma que había resistido al virus, y dentro de ese porcentaje había un grupo reducido de líneas que habían mostrado una resistencia altísima, prácticamente eran inmunes. Con el trabajo continuo, después, una vez identificado el germoplasma, la cosa era mucho más fácil. Comenzamos a trabajar, a recombinar esas líneas a lo largo de los años, y hoy podemos decir que nuestros híbridos tienen una altísima resistencia a esa enfermedad. Pero no solo trabajamos en mal de Río Cuarto, también hacia 2011, 2012, la siembra de segunda se estaba consolidando en el norte de Córdoba, sobre todo el norte de Santa Fe, y habíamos notado, y el productor lo había notado también, obviamente, que había nuevos desafíos. Uno de esos desafíos era el tizón de maíz, que se estaba manifestando en esas siembras de segunda, siembras de diciembre y enero. Nosotros habíamos notado que algunas de nuestras líneas Elite no tenían el nivel de resistencia que nosotros queríamos ofrecerle al productor. Así que en 2013-2014 metimos mano a todo el germoplasma de nuevo de la compañía, sobre todo germoplasma del sur de Francia, germoplasma de Brasil, donde el tizón de maíz puede causar estragos. Y
fuimos al campo de un productor en la cercanía de Jesús María, productor con el que trabajamos durante muchos años, con Marcos Piñeiro, con el que también entablamos una hermosa relación de amistad. Y él siempre nos había dicho que todos los años tenía tizón de maíz en su campo. Fuimos a sembrar, me acuerdo, era enero, fue un año particularmente cálido, con temperaturas increíbles, insoportables, calor, humedad, agobiantes, mosquitos, insectos de la especie que uno se puede imaginar. Pero bueno, la convicción de que nosotros teníamos que trabajar y encontrar respuesta a esta enfermedad era mucho más fuerte que cualquier inclemencia climática que tuviéramos. Y así fue que luego de varios años de trabajo pudimos lanzar al mercado el KM 4580 PT Pro. Ese híbrido combina de forma muy óptima potencial de rendimiento y resistencia a tesón. Tiene en su ADN germoplasma internacional, germoplasma de Brasil y de algunas otras localidades del mundo. Por eso decimos que para nosotros la solución para el productor va adentro de la semilla. Hoy, 6 años después de aquel inicio, seguimos trabajando, pero ahora lo hacemos desde nuestra estación experimental en el norte de Córdoba, que está a cargo del ingeniero Genín. Pero además estamos introduciendo nuevas técnicas para seleccionar por resistencia a tizón y a otras enfermedades que aparecen. Por ejemplo, utilizando marcadores moleculares y genes específicos de resistencia que la compañía posee dentro de su biblioteca génica, cuyos primeros resultados se van a conocer en el próximo año. Pero no solo nos enfocamos en enfermedades de tizón, también nos enfocamos en estabilidad de rendimiento. La estabilidad de rendimiento es esa capacidad que tiene un material de comportarse y de rendir en muy diferentes condiciones de suelo y clima y de manejo también. Tarea nada fácil, seleccionar por estabilidad de rendimiento, pero sin importar la inversión que eso significaba, en el año aproximadamente 2012, comenzamos a trabajar en ese sentido y eso implicó, en principio, ampliar nuestra red de ensayos, saliendo de lo que era zona núcleo, y hoy, que es una rutina para nosotros, hemos ampliado la red desde el sudeste bonaerense hasta el norte de Córdoba, Salta, Tucumán, desde el este de Entre Ríos hasta el oeste de Buenos Aires y La Pampa. Esto implica mover nuestra maquinaria, nuestra maquinaria de siembra, nuestra maquinaria de cosecha, miles de kilómetros, y nuestro personal también, miles de kilómetros para tomar datos en decenas de miles de parcelas. Y también implica aplicar nuevos algoritmos estadísticos que nos permiten calcular esos parámetros de estabilidad con que nosotros ahora identificamos a nuestros híbridos. Fruto de ese trabajo nació el KM 3916, un híbrido muy flexible que es capaz de expresar su rendimiento en muy distintas condiciones de suelo, clima y manejo del productor. En este punto quisiera remarcar dos cosas importantes que marcan también un poco cómo me siento en la compañía. En primer lugar, es mi agradecimiento a un grupo de gente que trabaja en las estaciones y que lo hace con mucho esmero, con mucha dedicación, con mucho profesionalismo, y sin los cuales este programa no existiría. Mi agradecimiento a todos ellos. Y el otro comentario que quería hacer, un poco más particular, es la asociación
que tuve a nivel profesional con Alberto Viñolo, que ustedes lo conocieron hoy, gerente de desarrollo de producto. Alberto es, además de ser agrónomo y de tener amplios conocimientos de agricultura, de fisiología, de fitopatología, tiene una visión integral de lo que es una empresa semillera. Y eso, y en esa relación a mí me benefició muchísimo para tomar muchas decisiones que he tomado. Claro, seguramente yo me beneficié mucho más de él que él de mí, pero bueno, quería remarcar estas relaciones profesionales que tenemos en la empresa. KWS, el programa de KWS Argentina forma parte integral del programa global que tiene la empresa, junto con los programas de Brasil, de Estados Unidos, de prácticamente toda Europa y de los principales países de Asia. Formar parte de esos programas significa estar en continuo contacto, en continuo flujo de información y de intercambio de germoplasma. A lo largo de estos 15 años, nuestro programa ha incorporado recursos humanos, infraestructura de forma constante, y hoy contamos con 2 programas de mejoramiento, uno basado en Chivilcoy y el otro en Jesús María, en el norte de Córdoba. Contamos con 27 personas profesionales y técnicos trabajando full time para nosotros en las estaciones, y un número variable de personal temporario. Contamos con una amplísima red de ensayos y localidades de nurseries donde hacemos nuestras selecciones. Contamos con invernáculos, con laboratorios, con oficinas. Y contamos también con un programa de conversiones en donde los híbridos se les incorpora los eventos biotecnológicos que están aprobados y disponibles en la Argentina. Además de eso, hay un grupo situado en Einbeck, en la casa matriz de nuestra empresa, un grupo multidisciplinario de profesionales, biólogos, biotecnólogos, biólogos moleculares, fitopatólogos, estadísticos, matemáticos, que nos dan el soporte tecnológico que nos posiciona a KWS Argentina como una compañía líder, compañía de primera línea en materia de mejoramiento genético. Ya sea que tengamos que sembrar nuestros ensayos en condiciones como las que tiene el productor allá en enero, en pleno verano, con esos calores agobiantes, ya sea que tengamos que recorrer miles de kilómetros para sembrar nuestros ensayos, nuestras nurseries y tomar datos y movilizar gente, lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo con pasión, con esmero, con dedicación y con profesionalismo. Porque para nosotros, para KWS, las soluciones a los productores vienen adentro de la semilla. Muchas gracias. Muy contento, Jorgelina, de haber participado de Celebreeding. 15 años de mejoramiento genético de KWS. Así es, y no hay nada mejor que observar qué es lo que vamos a tener de aquí en adelante, Joaquín. Por eso lo invitamos a Alejandro García, desde agosto, el nuevo gerente general de KWS Argentina, para conocer el proyecto, lo que se viene, cuál es el futuro del mejoramiento genético en KWS. Bueno, muchas gracias, Joaquín, muchas gracias, Jorgelina. Buenos días a todos. Primero, hoy tengo la suerte de estar acá con todos ustedes celebrando 15 años de mejoramiento genético en Argentina, 15 años de trabajo ininterrumpido en el país, que se suman a los ya casi 25 años de KWS teniendo sus operaciones en Argentina, 15 años que sin duda han venido de la mano de muchos desafíos, pero principalmente 15 años de crecimiento y 15 años de logros. Es por eso que antes que nada les quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos acá en este evento en el cual estamos celebrando estos 15 años de mejoramiento genético. Quiero agradecerle a Julio, Alberto y Gonzalo y también a todos los colegas
y a todos los referentes que nos acompañaron hoy y nos mostraron un poco de lo que fue este camino de 15 años para KWS y también nos dieron una mirada a lo que estamos planeando ya para el futuro. Pero también somos conscientes que si estamos acá no es gracias a logros individuales, sino que el estar acá 15 años de comenzar este programa de mejoramiento genético es consecuencia del trabajo conjunto de todos los que hacen a la gran familia de KWS. Y es por eso que queremos extender nuestro agradecimiento a todos nuestros colegas de KWS en todas las áreas que todos los días nos muestran su compromiso, a nuestra red comercial y técnicos, que son nuestros expertos en maíz y son socios indiscutibles en lo que es nuestro proyecto acá en Argentina, nuestro proyecto a largo plazo. Y también le queremos agradecer a los productores que son los que día a día confían en nuestra propuesta y los productores que son los que con su trabajo y su conocimiento finalmente convierten el potencial que nosotros ponemos en nuestra semilla en lo que es alimentos, alimentos para el país, alimentos para el mundo. Como les decía, hoy estamos celebrando 15 años de mejoramiento genético en Argentina. Sin duda este es un hecho muy importante para nosotros en KWS y sin duda es un hito que vamos a recordar por muchos años, pero también para nosotros es un comienzo, es una renovación de nuestro compromiso de trabajo en el país. Es por eso que hoy desde KWS ya estamos pensando en los próximos 15 años de mejoramiento genético. Seguimos invirtiendo en nuestros 2 programas de mejoramiento, en Chivilcoy y en Córdoba, porque es desde ahí donde finalmente año tras año obtenemos más y mejor genética que busca maximizar los atributos de potencial, de estabilidad y de sanidad de nuestros productos. Seguimos invirtiendo en tecnología de producción y de procesamiento, porque es en este proceso donde finalmente nosotros generamos la semilla y resguardamos la calidad y el potencial desde el inicio hasta que llega al productor. Y seguimos invirtiendo en la gente, porque queremos seguir teniendo el mejor equipo de expertos en maíz, el mejor equipo de expertos en mejoramiento, en desarrollo, en producción y los mejores asesores técnicos expertos en maíz que sean socios de los productores, entiendan sus necesidades y le hagan llegar nuestra propuesta. Es por eso que creemos firmemente en nuestro rol desde KWS como socios de los productores. Creemos firmemente en nuestro rol contribuyendo a generar alimentos para el mundo de una manera cada día más sustentable y más eficiente. Y también creemos firmemente que eso lo vamos a lograr con el trabajo conjunto de todos los que formamos el agro. Es por eso que de nuevo desde KWS les queremos agradecer por acompañarnos en todos estos años, por seguir eligiéndonos en el presente y también por dejarnos ser parte de su proyecto a futuro. Así que de nuevo, muchas gracias y muy buenos días a todos. Alejandro García, gerente general de KWS Argentina. Un placer escucharlo y quedarnos con los conceptos, que se suma a todo lo que hemos venido viviendo juntos en este Celebrating durante la jornada. Joaquín, de verdad, el trabajo en equipo en estos 15 años de mejoramiento genético en nuestro país y la posibilidad de seguir creciendo con ese mismo trabajo, con ese esfuerzo y esas ganas y darle mayor cantidad de genética, más investigación a toda la Argentina. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Síganos en este momento, ingresen a las redes sociales kws.argentina para ver quiénes salieron ganadores de los sorteos. De vuelta, muchísimas gracias por acompañarnos en esto, Jorgelina, que ha sido una jornada a puro conocimiento, a pura información, siempre pensando en el productor argentino. Esto es KWS Argentina desde la planta de producción de Balcarce. Esto ha sido Celebrating.